Toma tu lugar en la preciosa presencia del Señor. Vamos a abrir la Escritura en Apocalipsis capítulo 19. En este capítulo está Juan con el ángel que le está mostrando todas las grandes cosas y está viendo las bodas del Cordero. Y dice, versículo 10, yo me postré a los pies del ángel para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiero que note en qué contexto está siendo hablado el espíritu de la profecía. Juan está viendo los cielos abiertos. Juan está viendo las bodas del Cordero. Juan ha tenido una serie de experiencias celestiales maravillosas y ya su cuerpo, su alma no resisten más y cae postrado frente al ángel. Y el ángel le dice, no lo hagas. En otras palabras le está diciendo, adora a Dios, porque todo lo que te está siendo mostrado es el testimonio de Jesús. El libro del Apocalipsis quiere decir la revelación de Jesucristo. Entonces Jesús empieza a revelarse a través del Apocalipsis y el ángel dice, adora a Dios porque el espíritu de la profecía es el que te está mostrando el testimonio de Jesús en su gloria, en su gobierno absoluto, en su poderío sublime. Amén. Entonces, cuando hablamos de lo profético, no hablamos simplemente de una manifestación que tienen unos cuantos y que dicen, así dice el Señor. Lo profético es una atmósfera, lo profético es un ámbito, y es el ámbito del reino de Dios. Jesucristo envió al Espíritu Santo para hacernos sumergir en el reino de Dios. La ecuación de nuestra salvación tiene dos partes. Una es Jesucristo viniendo a vivir en nosotros, Jesús en mí. Y la segunda parte de la ecuación es yo en Él. Amén. Simplemente con Jesús en mí no se cumple toda la ecuación. Necesitamos entrar en Él. Y al entrar en Él, Él es el espíritu mismo de la profecía. Él es el testimonio de Jesús. El reino de Dios es una persona, es la persona de Jesús. Amén. Cuando entramos en Él, por eso Jesús oró al Padre, Padre, que ellos sean uno. Aquí no estaba hablando de la unión de las denominaciones cristianas, está hablando de la unidad del espíritu del hombre y del espíritu de Dios. Dice, Padre, que ellos sean uno, así como yo en ti y tú en mí. Está hablando de una unión entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. ¿Me estás entendiendo? De la misma manera que ellos sean uno en nosotros y nosotros en ellos. Esta parte de la ecuación es la que nos abre el entendimiento del mundo espiritual. Luego, el ámbito de lo profético, el ámbito del reino de Dios, es un ámbito visible, palpable y audible. Amén. Jesús dijo, yo no hago nada que no vea hacer al Padre. Y no digo nada que no oiga decir al Padre. Jesús es el testimonio, es el espíritu de la profecía. Su testimonio testifica, dice, yo no me vine a testificar a mí mismo, sino vine a testificar todo lo que el Padre me da. ¿Me estás entendiendo? Entonces, al entrar al reino de Dios, el reino de Dios se hace visible a través del Espíritu Santo. Mientras adorábamos, el Señor daba una palabra y decía que mi espíritu es necesariamente profético. El Espíritu Santo no se resume simplemente a hablar en lenguas del Espíritu. El Espíritu Santo
tiene que ver con la revelación del reino de Dios. Y la revelación del reino de Dios, lo que va a ser visible para nuestros ojos, porque fuimos creados para ver en el mundo invisible. Jesús dijo: el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Y aquí no se refiere a cuando tú te vas al cielo porque te moriste. Dice: el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Cuando nos muramos, ya arriba en el cielo, mi hermano, todos van a ver al Señor Jesús. Y aún aquellos que están en el infierno doblarán sus rodillas y dirán: Señor, tú eres el único, porque toda rodilla se doblará y reconocerá que solamente hay uno que se llama Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿por qué estoy hablando todas estas cosas? Porque era necesario que viniera el Espíritu Santo para que se nos abriese el entendimiento a las cosas del reino. Nadie puede ver el reino de Dios si no naciere del agua y del Espíritu. Nadie puede ver el reino si no naciere de nuevo. Ahora, nacer de nuevo no significa simplemente decir: Jesús, ven a vivir en mi corazón. Dice la palabra que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Amén. Y que cuando naces del agua y del Espíritu, entonces ves el reino de Dios. Nadie puede entrar en esta dimensión, la segunda parte de la ecuación. La primera todos la podemos hacer: Jesús, ven a vivir en mi corazón. La segunda requiere una serie de requisitos, porque la puerta al reino es estrecha. La puerta al reino no es como se nos pegue la gana. Y al entrar por la puerta estrecha, entramos en el reino, entramos en la dimensión de su Espíritu y empezamos a recibir la revelación de todo el mundo invisible de Dios. Jesús vino y habló acerca del reino de Dios y habló en parábolas. Dijo en el capítulo de Lucas, capítulo 8, dice: a ellos les es dado conocer las cosas por parábolas, pero a ustedes en verdad, porque para ustedes es el revelar los misterios del reino de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces Dios quiere revelarnos misterios profundos que no podían ser revelados cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Él mismo dijo: tengo muchas cosas que compartir con ustedes, pero todavía no las podréis sobrellevar. Amén. Entonces todo lo que dijo Jesús no termina ahí. Dice: pero como no las podéis sobrellevar ahorita, tengo un plan. Y mi plan es que voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo os va a enseñar todo lo que yo os he enseñado y os enseñará todas las cosas. Amén. Entonces el testimonio de Jesús no termina en la ascensión de Jesús, sino que el testimonio de Jesús continúa manifestándose a través del Espíritu Santo. Él continúa revelándonos los misterios del reino de Dios. Y uno de estos misterios tiene que ver con la revelación de la cautividad. Como dije en la mañana, esto es algo quizás nuevo para la iglesia del siglo XXI, pero no lo fue para la iglesia primitiva ni para los profetas de Dios. Entonces quiero que venga conmigo a Isaías 49. Y dice el versículo 8: así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Amén. Entonces dice: en el día aceptable te oí y te puse por pacto para que restaures la tierra, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En la mañana estábamos hablando
de cómo la cautividad tiene que ver con el gobierno del diablo, y que el gobierno del diablo tiene como función hacer cautivos desde la infancia, desde el vientre de la madre. Mientras alguna área de nuestra vida esté en cautividad, en esa área de nuestra vida vamos a estar inutilizados. Al diablo no le interesa que haya iglesias gigantescas con miles de gentes que no tienen poder, que están afligidos, enfermos, en carencia, viviendo exactamente lo mismo que tiene el mundo, cantando aleluyas los domingos. Le tiene sin cuidado eso al diablo. Pero al diablo le preocupa mucho una iglesia poderosa, una iglesia con entendimiento de reino, y una iglesia que entienda cómo despojar el terreno del diablo, cómo heredar las asoladas heredades. Y las asoladas heredades son las almas que han sido devastadas, que han sido quebrantadas y que han sido llevadas en cautividad. Y vamos a ver cómo hay diversas regiones espirituales en el reino de la luz y en el reino de las tinieblas. En la mañana hablábamos y decíamos que lo mismo, el cielo opera en la vida de los vivientes, trayéndonos bendición, vida y toda forma de cosa buena. Y el infierno también opera en medio de los vivientes, trayendo tragedias, desgracias, enfermedades, muertes, todo tipo de pecado y todo lo que ya sabemos que es el reino de las tinieblas. Entonces, tanto el reino de Dios como el reino de las tinieblas tienen diferentes regiones espirituales. Quiero que vengas conmigo a Job, capítulo 38. Yo tuve una experiencia que fue para mí una universidad de parte de Dios. Y por allá del año 1997, mi hermana gemela, a quien muchos de ustedes conocieron, una poderosa sierva de Dios, aquí en México, cayó en una enfermedad terrible y empezaron a salir tumores en el cerebro. Y la enfermedad se puso tan tremenda, la operaron, le sacaron los tumores, pero en el quirófano ella se enfermó de una pulmonía. Estaba tan débil por causa de la cirugía que le vino una pulmonía fulminante en el hospital, y en su estado de debilidad no podía echar fuera las flemas y se estaba muriendo. Llegó el doctor y nos dijo: no hay nada que hacer, hemos hecho ya lo indecible para tratar que ella expulse estas flemas, pero se han hecho una piedra en sus pulmones y la están asfixiando y quizás no vivirá más de 2 días. Cuando yo oí estas palabras, mi alma se quebrantó profundamente y hablé al Centro Mundial de Oración para el cual servía en aquellos entonces, y me contestó el teléfono el profeta de Dios, Chuck Pierce. Le dije: Chuck, por favor, moviliza toda la red de intercesión, porque mi hermana se está muriendo, ya no hay nada que hacer, le han dado 2 días de vida, yo estoy profundamente desesperada, hemos hecho ya todo lo que sabemos guerra espiritual, han venido a orar todo mundo, hasta Benny Hinn vino a orar, Ronnie Chávez vino a orar, todo mundo vino a orar por mi hermana, y mi hermana estaba sentenciada a muerte. Estas circunstancias suceden en nuestras vidas no para que nos lamentemos y lloremos, sino porque hay algo de parte de Dios que Dios te quiere enseñar. Yo tuve 2 oportunidades: ceder a la enfermedad y al decreto del hospital, o volverme la guerrera más poderosa en contra de las fuerzas de la muerte. Entonces le hablé a Chuck Pierce y le dije: algo se tiene que poder hacer, porque yo no me voy a doblar, y si esta guerra es hasta el final, hasta que caigamos uno el otro, yo peleo esta guerra hasta el final. Y me dijo: Chuck, tengo una palabra para ti. Me dijo: el Señor está por darte una llave que es tan poderosa que no solamente salvará a tu hermana, sino que te hará entender cómo liberar naciones en una forma poderosísima. Así que métete profundamente con Dios, porque Él te estará entregando esta llave esta noche. Y yo me metí con Dios, y el Señor me habló esta palabra y me dijo: Job, capítulo 38. Y me dio el versículo y dice, perdón, estoy salvo.
Dice el versículo 17. Dice: ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Esta es la palabra que el Señor me dio y me habló a mi espíritu y me dijo: ¿conoces tú dónde están las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Conoces dónde mora la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que los lleves a sus límites. El Señor hace una pregunta con un objetivo, con un propósito. ¿Para qué? Para que las lleves a sus límites. Luego aquí hay una estrategia para que las lleves a sus límites. Entonces yo le dije: Señor, no entiendo nada de lo que tú me estás diciendo. La verdad, jamás me han sido descubiertas las puertas de la muerte. No tengo idea dónde están las puertas de la sombra de la muerte. No tengo la menor idea dónde está la habitación de la luz, ni dónde está el lugar de las tinieblas. Entonces me dijo el Señor: tu hermana está atrapada en una región de sombra de muerte. Me dijo: y es necesario que vayas y la rescates y la saques de ese lugar para que ella pueda vivir. Yo le hablé a mi cobertura, que es todavía Ronnie Chávez, apóstol Ronnie Chávez, y le dije: Ronnie, el Señor me está dando esta palabra y necesito meterme con Dios en esta profundidad. No tengo tiempo para miles de teologías, no tengo tiempo para muchas cosas. Simplemente cúbreme, porque yo voy a ir hasta la sombra de la muerte a rescatar a mi hermana. Y si me quedo ahí, pues me quedé ahí, pero yo no tengo derecho a volver a predicar del amor de Dios en un púlpito si yo no estoy dispuesta a ir hasta lo último por el ser que más amo en mi vida. Y esto quiero sembrarte una semilla, porque muchos de ustedes tienen familiares con problemas terribles de salud, tienen gentes con problemas terribles de esquizofrenia, de depresión, de tantas cosas terribles que no sabes cómo manejarlas. Y a lo mejor te has estado desesperando, te has estado diciendo: bueno, ¿cuándo viene el próximo congreso? Gente va y nos persigue, dice: hermana Ana, ayúdeme, ore por mi hija, ore por mi hijo. Nosotros no podemos ser la solución a millones de personas que se encuentran en estas situaciones. Pero Dios pone estas circunstancias alrededor nuestro para levantarnos a nosotros, para que tomemos las armas de nuestra milicia. No hay un predicador sobre la faz de la tierra, escúchame esto, hija de Dios, que vaya a orar más por tus hijos que tú. Por más que me mandes una cartita a mí y me digas: ora por mi hijo, yo no puedo orar más que tú por tu hijo. ¿Me estás entendiendo? Yo lo levantaré delante de Dios, haré mi oración. Pero Dios quiere levantarte a ti, madre, como una guerrera, con gente que tenga en ti mismo el poder de Jesucristo para traer soluciones. Y si Dios permitió que esa circunstancia estuviera en tu vida, es porque hay un diseño poderosísimo sobre tu vida, y necesitas esa circunstancia para levantarte, para obtener la victoria sobre esa circunstancia y ser una poderosa guerrera de Dios. ¿Me estás entendiendo? Alabado sea el Señor. A las 7 de la mañana del día siguiente me metí con Dios y le dije: Dios, heme aquí, no sé qué me va a pasar, pero aquí estoy, Padre. Chuck Pierce dice que me vas a dar una llave, esta es la llave, pues heme aquí. Mientras yo decía esto y disponía mi corazón, aparecieron 2 ángeles en mi cuarto y me dijeron: síguenos. Ahora, como dice Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo seguía a los ángeles. Y empezamos a caminar por las calles de la Ciudad de México. Y mi hermana tenía un ministerio para el rescate del niño de la calle. Muchos de ustedes lo conocen, Ministerios de Amor. Y rescataban a los niños de las alcantarillas aquí en la Ciudad de México. Cuando de pronto los ángeles abren una alcantarilla y descendemos por esa alcantarilla, yo dije: esto me empieza a hacer sentido. Y empezamos a caminar por aquellas alcantarillas de la ciudad y llegamos a un hoyo profundo,
y los ángeles descendieron y yo con ellos, y llegamos a un lugar donde había un túnel, y en el túnel había muchos enfermos, y estaban todos así como con unas camas paraditos, y tenían así sus tubos y todas las cosas como estaban en el hospital. Y entonces yo buscaba a mi hermana, y el ángel me dijo: no, no es aquí, es en un lugar todavía más profundo. Ah, caray. Y entonces llegamos a otro hoyo y empezamos a descender a un lugar todavía más profundo. Y llegamos a un lugar donde había varios calabozos. Y en los calabozos había como 10 personas cautivas en cada uno de ellos. Y en el segundo calabozo veo un montón de personas, todas grises. Y en el fondo una cama de piedra y sobre ella un ser blanco que era mi hermana. Cuando la vi dije: ahí está Mercedes. Entonces automáticamente mi espíritu gritó: Mercedes, sal fuera. En ese momento el espíritu me reveló cómo Jesucristo, y estas palabras Él las había usado para la resurrección de Lázaro. Y Jesucristo llamó a Lázaro no solamente fuera de una tumba natural, sino que lo estaba llamando fuera de una cautividad de muerte, porque él ya estaba muerto. Entonces le dijo: Lázaro, sal fuera. El Espíritu del Señor estaba jalándolo fuera de la sepultura, y luego se abrió la sepultura y Lázaro salió en resurrección. Entonces el ángel me dijo: no, ella está demasiado débil, tienes que entrar por ella. Y me dio una llave preciosa, era una llave de oro llena de brillantes, hermosísima, y metió la llave y abrió la puerta. ¿Cuántos saben que Jesucristo es el que tiene las llaves de la muerte y del infierno? Las llaves del infierno no las tiene el diablo, las llaves del infierno, las puertas, las llaves del Hades, las tiene Jesucristo. Él le dijo a Pedro: Pedro, y hablándonos a todos aquellos que tienen la revelación de Jesucristo: yo te he dado las llaves del reino. Yo te he dado las llaves del reino, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Las puertas del alto. Entonces aquí estaba yo con una llave del reino. Jesucristo es un espíritu en mí. Dice la palabra: el que se ha unido a Jesús es un espíritu con él. Jesús es un espíritu en mí, y en Jesús yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Amén. Yo estaba sosteniendo las llaves de la muerte y del infierno, y las puertas del Hades no prevalecieron en contra de la iglesia. Entonces entré, la cargué, la puse sobre mis hombros, salí con ella. El ángel cerró la puerta y me dijo el ángel que la pusiera sobre el piso. Me dijo: ahora, como hizo Eliseo, ponte sobre ella y desata sobre ella poder de resurrección. Así lo hice. Ella se levantó y los 4 salimos de aquellos lugares de cautividad y regresamos a mi casa, y de ahí nos fuimos al hospital donde ella estaba. Y el ángel me dijo: ahora restaura. Este es un pedazo del alma de tu hermana que ha estado cautivo en una región de sombra de muerte, y por estar cautivo en esa región de sombra de muerte, la muerte estaba consumiendo su vida. Al ser sacada de esta cautividad de muerte, amén, y ser restaurada su alma, amén, ella tiene la posibilidad ahora de empezar a vivir. Entonces yo dije: Mercedes, ser restaurada, la parte de ti que había sido fragmentada se unifica a todo tu ser. Amén, en el nombre poderoso de Jesús. Como a los 10 minutos ella empezó a toser, entró un vigor sobre su cuerpo, empezó a toser, tosió la piedra, y al día siguiente mi hermana salió caminando de ese hospital. Alabado sea el Señor. Esto abrió para mí un entendimiento tremendo, y es como un minero cuando descubre una veta de oro que da el golpe certero, y de ahí se empieza a dibujar una veta de oro. Yo dije: Señor, mi espíritu acaba de darle a una veta de oro que es tan poderosa, Señor, que va a ayudar a millones de personas. Y empecé a meterme en la escritura, a buscar todo este asunto, y el Espíritu Santo venía como una cascada sobre mí, trayéndome revelación, también trayéndome un montón de escrituras unas tras otras, y mostrándome todos estos lugares de cautiverio. En este pasaje de Job,
vemos algunos de estos lugares. Vemos el lugar de la muerte, vemos el lugar de la sombra de la muerte. ¿Se acuerda cuando oramos el Salmo 23? Dice: si andares por el valle de la sombra de muerte, mi vara y mi cayado estarán contigo. Luego puedes andar por el valle de la sombra de muerte. ¿Estás conmigo? Ahora, hay gente que pasa por el valle de la sombra de la muerte y hay gente que se queda atrapada en el valle de la sombra de muerte y quedan atrapados en tremendos problemas de salud. El valle de la sombra de muerte trae problemas de salud. Dice, como leímos esta mañana, dice: los que fueron rebeldes al consejo de Jehová, Dios los puso en aflicción y en hierros, y los cubrió de tinieblas y de sombra de muerte. Entonces esa gente empieza a tener aflicciones en sus cuerpos, empiezan a sentir cómo la muerte empieza a consumir todos sus huesos. El Señor empezaba a revelarme todas estas cosas. Ven conmigo al Salmo 88 y vamos a ir descubriendo las diferentes regiones de cautividad. Este pasaje lo leímos en la mañana, pero quiero recordárselo. Dice versículo 6: me has puesto en el hoyo profundo. Por aquí está hablando un profeta del tabernáculo de David, de los hijos de Coré. Dice: me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos y me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Me has puesto en el hoyo profundo, en lugares profundos. A mí el Señor me rescató en un hospital psiquiátrico. Hay gente que dice: no, pues ya esta persona está con esquizofrenia, no tiene remedio. Eso es lo que dice la ciencia, pero Jesús dice: sí tiene remedio, y para muestra un botón. Y yo estaba con una esquizofrenia tremenda, y en ese hospital psiquiátrico Jesús llegó a mi vida. Mis depresiones eran terribles, mi hermano. Yo sé lo que es estar en el hoyo profundo. Yo sé lo que es sentir que tu alma se hunde y se hunde y se hunde. Y quizás lo has sentido alguna vez en momentos de depresión, en momentos dificilísimos, como el alma se va hundiendo. Y a veces quizás has confesado: es que siento como que estoy hundiéndome, estoy hundido. Hay gente que dice: estoy hundido en la miseria, porque hay lugares de miseria en los que están hundidos. Hay gente que están hundidos en la depresión. Hay gentes que están hundidos en el dolor, en una pena terrible que cautivó sus corazones. Estoy hundido en el pozo profundo. Entonces esos lugares, mi hermano, empiezan a afectar y empiezas a sentir todo lo que sucede en ese lugar. Entonces, cuando tu alma es quebrantada y llevada a estos pozos profundos, ven conmigo al Salmo 40. Vamos a ver, este pozo es el pozo de la desesperación. Ahorita vimos los hoyos profundos, los lugares de tinieblas. Ahora vamos a ver el pozo de la desesperación en el Salmo 40. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿En dónde estaba el alma? En el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Cuando la Biblia habla de lodos cenagosos, son lugares de iniquidad, son lugares de perversión, son lugares de maldición muy profunda. Gente que te ha arrojado iniquidad, o el mismo pecado te ha metido en estos pozos de la desesperación, y tu alma siente como que no puede hacer pie, como que quiere salir, como que quiero salir de este momento, pero no puedo salir. Atrapado estoy y no puedo salir. Estoy en el pozo de la desesperación, me estoy ahogando.
La claustrofobia proviene también de este tipo de lugares. Personas que han tenido momentos de aflicción muy fuertes, que sintieron que el mundo se les vino encima, que no tenían cómo salir adelante, se les perdió toda la posibilidad de una respuesta y se empezaron a hundir y empezaron a sentir que el mundo se les venía encima, una opresión terrible, y tu alma quedó cautiva en un pozo de la desesperación, en un pozo claustrofóbico, en lugares estrechos. No sé si has entrado muchas veces cuando uno entra a un lugar de opresión. Nosotros hacemos guerra espiritual en muchos lugares y tenemos que entrar a liberar los lugares. Y a veces tenemos que entrar en lugares de profunda hechicería. Recuerdo cuando tomamos Catemaco, que es la región de brujos de México, y fuimos a predicarle a cada uno de los brujos mayores de México. Y entrábamos a su casa a llevarle el evangelio, y mire, se sentía como que te aprietan, como una opresión tremenda, porque todo ese lugar está cautivo y está gobernando esa atmósfera espiritual, y tu alma está sintiendo. Personas que han estado involucradas en ocultismo, y en México, pues yo creo que quizás el 95% de la gente ha tenido algo que ver con limpias, con tanta cosa que se hace en nuestros países. No se diga Cuba, no se diga Santo Domingo, no se diga Perú, no se diga Colombia, y todos esos lugares donde la gente de alguna manera o de otra se involucraron en ocultismo y llegaron al Señor y le pidieron: perdóname, Señor, porque yo participé de estas obras del ocultismo, pero nunca nadie lo sacó. Y al participar en las obras de ocultismo vino sobre ti una opresión. Tu alma fue cautiva en un pacto. Tu alma fue cautiva en un lugar de oscuridad, y muchas veces sientes esa opresión, sientes ese lugar estrecho, sientes muchas veces a personas que tienen problemas en sus corazones y sienten que no pueden respirar, tienen asfixias. Esto es porque sus almas, una parte de su alma, está atrapada en un lugar estrecho. Sacó mi alma del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre la peña. En otro lugar dice: puso mi alma en lugar espacioso. Y cuando el alma está en lugar espacioso, el espíritu del hombre unido a su alma empieza a desarrollarse, empieza a crecer, empieza a entender la palabra de Dios. Pero cuando el almita está cautiva, está presa, está oprimida, no puede desarrollarse. Entonces canta sus aleluyas y lee su palabra y va a la iglesia, pero está cautiva y no puede desarrollar su vida espiritual. El diablo ha puesto una brecha en medio de esa persona y ha puesto en ella al hijo de Tabel para inutilizar su vida espiritual, para que esa persona no pueda entrar en las dimensiones del reino de Dios. Amén. Vamos a ver ahora cómo funciona. Dimos ahora el pozo de la desesperación. Vamos a ver el Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Y vamos a ver en el Salmo 30. Este es el rey David. Dice, versículo 2: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Luego deducimos que estaba enfermo. A ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Wow. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. ¿Dónde estaba el alma de David? En el Seol. El alma de David fue cautiva. Fíjese que David en sus salmos no solamente habla de los filisteos y de los enemigos naturales que tenía Israel. Muchos de los salmos hablan y tienen un profundo entendimiento del alma y del enemigo del alma. Se le reveló el enemigo de su alma, se le reveló el diablo también a David. Entonces dice: saca mi alma del Seol, sacaste mi alma del Seol y me sanaste. Entonces el Seol, cuando un alma es atrapada en el Seol, es también una de las partes que están vinculadas con el valle de la sombra de la muerte y con la muerte. En la muerte están los que ya se murieron. Cuando usted va a resucitar a alguien, ¿cuántos saben que Dios nos mandó a resucitar los muertos?
Dice: id por todo el mundo y predicad, el reino de Dios se ha acercado, resucitad los muertos, limpiad a los leprosos, sanad a los enfermos, echad fuera a los demonios. Luego es parte del evangelio de la gloria de Dios resucitar los muertos, y ahí tenemos que ver con regiones de muerte. Amén. Vamos a ver ahora el Salmo 49. Dice el Salmo 49, versículo 2. Dice: así a los plebeyos como a los nobles, el rico y el pobre juntamente, mi boca hablará sabiduría. Luego dice el versículo 6, no voy a leer todo el Salmo. Dice el versículo 6: los que confían en sus bienes, le está hablando a pobres, a ricos, nobles y plebeyos. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Confiar en los bienes trae un problema muy grave. No solamente el rico confía en sus bienes, el pobre también confía en su pequeño cheque. El pobre también confía en guardar lo poquito que tiene. Entonces dice: el que confía en sus bienes, o confías en los bienes o confías en Dios. El que confía en Dios no le faltará nada. El que confía en sus bienes, vamos a ver qué cautiverio le espera. Dice, versículo 14: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. En la versión original dice prontamente. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Entonces el Seol ejerce un poder al cual está vinculado el espíritu de Mamón, que es el que controla las riquezas, y tiene como propósito que la muerte pastoree el rebaño del Señor. Qué tremendo que la muerte pastoree al rebaño del Señor. Dice: la muerte los pastoreará y el Seol será su morada. ¿Por qué? Dijimos que la morada del alma tiene que ver con la estructura mental o la estructura emocional que determina lo que yo soy y lo que yo hago. Y cuando decisiones de muerte son las que están tomando mis decisiones, cuando no estoy tomando las decisiones en Jesucristo, sino que estoy tomando decisiones por lo que tengo, por lo que no tengo, no es Dios quien está dirigiendo mi vida, es el poder del Seol el que está dirigiendo mi vida. Hay gente cautiva en el Seol por causa de confiar en sus bienes. Alabado sea el Señor. Venga conmigo ahora. Vamos a ver el Salmo 44. Dice, versículo 19: para que nos quebrantases en el lugar de los chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Otro lugar espiritual se llama el lugar de los chacales. Si buscamos el original de esta palabra chacales, también está traducida por dragones. Las Biblias americanas dicen dragones, el lugar de los dragones. Entonces dice: Señor, aquí es un clamor tremendo y le está diciendo: no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de los chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. El lugar de los chacales es un lugar de quebranto. Dios usa fieras para quebrantar a la gente. Hay muchos salmos que hablan. Quiero leerle para que vea también este. Aquí vemos que dice: para que nos quebrantases en el lugar de los chacales. Y luego el Salmo 74. Hoy te regreso al lugar de los chacales, permítame un segundo. Dice, versículo 19 del 74: no entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de los afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia.
Nos dice: no entregues a las fieras tu tórtola. Quiere decir que Dios disciplina y puede enviarte gentes que tienen profundos rencores. ¿Se acuerda cuando Jesús habla de la gente que no perdona? Cuando Dios le perdona en aquella parábola, que aquel hombre rico le perdona una gran deuda a su siervo, pero cuando este siervo va con el que le debe a él, entonces lo hostiga y lo persigue. Y entonces el rey se entera y dice: ¿cómo que ese siervo a quien yo le perdoné tanto, él no puede perdonar? Sea entregado a los torturadores. Ahora, hay lugares en que Dios va a torturar. Son enviados a los torturadores. No entregues a las fieras el alma de tu tórtora. Y gente que no puede perdonar, gente que está en hiel de amargura, gente que está cautiva en el lugar de los chacales, son gente tremendamente violentada por estos espíritus. Amén. Aquí en la Ciudad de México hay un lugar que se llama Ciudad Netzahualcóyotl, que es el lugar de los coyotes. Y haciendo guerra espiritual, un día el Señor me mostraba cómo toda esa región era una región de chacales, donde la gente era abatida, estaba llena de habitaciones de violencia, había robos, hurtos, pobreza, enfermedades extremas. Y aquí es donde entra la palabra el devorador. ¿Han escuchado hablar del devorador? Dice: da tus diezmos y tus ofrendas al Señor para que el devorador no consuma tus bienes. Y entre los devoradores están las fieras, entre los devoradores están los chacales. Y en esas zonas de extrema pobreza es una zona de cautividad de chacales. Entonces, ¿podemos traer solución a estas áreas? Absolutamente, si entendemos la cautividad, si entendemos lo que está pasando en una región. Dios le llama a las diferentes regiones de diferentes maneras. Por ejemplo, vemos en Mateo, ven a Mateo capítulo 4, y vamos a ver cómo Dios determina a la tierra de Neftalí y de Zabulón. Mateo capítulo 4 dice: versículo 15: tierra de Neftalí, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fíjese cómo el Señor denomina esta región de Zabulón y de Neftalí en Galilea de los gentiles, la determina una zona de sombra de muerte y de tinieblas. No le llama a todo Israel zona de tinieblas y de sombra de muerte, solamente a esta región alrededor del mar de Galilea. Y de hecho ahí es donde estaba Gadarea, donde estaba la potestad que regía sobre esa región. Y Jesús va a Gadarea a liberar a aquel hombre, y Jesús sabía perfectamente a lo que iba. Jesús dice: yo no hago nada que no vea hacer al Padre, ni digo nada que no oiga hacer al Padre. Cuando aquella embarcación se dirigió hacia Gadarea, Jesús sabía perfectamente que se iba a enfrentar a una potestad territorial. ¿Cómo sé que es una potestad territorial? Porque el espíritu llamado Legión, usted lo habrá podido leer, se encuentra en los evangelios, Lucas capítulo 8, lo podrá leer ahí. Dice que el espíritu inmundo habló y dijo: no nos saques de esta región. Luego era un espíritu regional. Y el Señor tiene un tremendo enfrentamiento en medio del mar, con una tempestad, con un remolino que se empieza a levantar. Y dice la palabra que él estaba dormido. Ahora, yo no creo, entendiendo guerra espiritual, que Jesús haya estado dormido sabiendo que iba a pelear con una potestad territorial en Gadarea. Yo creo más bien que Jesús estaba, como dice la palabra en muchos profetas, cuando entraron en un éxtasis, como Pedro, cuando cayó dormido, dice que cayó en un sueño profundo y Dios le mostró aquel manto con todos los animales inmundos. Yo creo que Jesús estaba dormido y su espíritu estaba en gran pelea espiritual en esta tierra de Zabulón y de Neftalí. Lo que quiero señalar con esto es que hay lugares
en nuestras naciones que están cubiertos por una región espiritual. Amén. Vamos a ver otras regiones. Venga conmigo otra vez al Salmo 88. Y dice el versículo 10: manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte, será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu verdad en el Abadón, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Aquí vemos varias regiones. Vemos la región del sepulcro, vemos la región del Abadón, vemos la región de las tinieblas y vemos la tierra del olvido. El Abadón, ¿se acuerda? Esta mañana estuvimos hablando del lugar donde el diablo tiene sus diseños, y le mencionaba acerca de un siervo de Dios que el diablo le había hecho un diseño para matarlo a través de un accidente de automóvil. Este diseño se encuentra en el Abadón. Todo lo que tiene que ver con destrucción tiene su cautividad en el Abadón. Entonces, ¿a dónde va a dirigir usted su oración? Al Abadón. Destrucción familiar, destrucción en su empresa, destrucción de su salud, destrucción, todo lo que sea destrucción tiene que ver con el Abadón. Bueno, tinieblas ya las vimos. Tinieblas, muchas veces pensamos, bueno, los incrédulos están en tinieblas y nosotros somos hijos de la luz. La realidad es que las tinieblas significan todo aquello en donde no vemos. Donde hay tinieblas, no veo la respuesta. Entonces, decir simplemente, no sé cuál es la solución en esa área, me encuentro en tinieblas. No sé para dónde voy, no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi destino. En todas esas áreas, tu respuesta está cubierta por tinieblas. No saber a dónde voy. Dice, andamos en tinieblas a tientas, apalpamos como el ciego, porque no sabemos a dónde vamos. El que anda en tinieblas, mi hermano, no necesariamente tiene que andar en un pecado abominable. Hay regiones de tinieblas que van a demarcar. No, mi amor, no voy a terminar en 5 minutos. Para nada. Bendecimos a la hermanita, pero hoy vamos a cumplir una misión poderosa. Alabado sea el Señor. Entonces ya olvídese de eso, porque la noche es larga y Jesús poderoso. Alabado sea el Señor. Entonces, tinieblas es no saber una respuesta. Tinieblas es no saber para dónde voy. Tinieblas es aquello que continuamente te hace sentir en esa limitación de decir, no puedo. Tantas veces aquí en Latinoamérica, hermanos, vamos a hacer esto. No, hermana, aquí no se puede. ¿Quién está hablando? Las tinieblas. Están hablando las tinieblas, están diciendo no se puede. En el reino de Dios todo se puede. ¿Cuántos saben que todo es posible para aquel que cree? Todo es posible para aquel que cree. Luego, cuando las tinieblas hablan, hablan imposibilidad. Cuando las tinieblas hablan, hablan enfermedad. Como dijo la palabra profética hace un momento, toda enfermedad es mentira. Toda enfermedad proviene del padre de mentira, y toda enfermedad es tinieblas. Las tinieblas no tienen substancia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes encienden la luz, usted no tiene que hacer una lucha tremenda para sacar a todas las tinieblas, ¿verdad que no? Usted enciende la luz y automáticamente ya no hay tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas no tienen sustancia. La tiniebla significa la ausencia de la luz. Entonces, el reino de las tinieblas es la ausencia de la luz. El diablo se mueve en este ámbito, y el diablo es vencido cuando lo sacas de las tinieblas a la luz. Cuando yo expongo una verdad, por eso Jesucristo dice la palabra que le expuso en la cruz del Calvario a todo principado y a toda potestad. Y cuando la mentira y la oscuridad son expuestas, pierden su sustancia. Cuando sacas esa mentira a la luz, pierde su sustancia.
Es cuando alguien dice una mentira y tú lo cachas y dices, ¿sabes qué? Es una mentira tremenda, eso no es verdad. Ese mentiroso ya no puede seguir con la misma mentira. ¿Me está siguiendo? Se le cayó el tinclado, se le cayó el castillo de naipes, lo cachaste. Le dijiste, te atrapé en tu mentira, es mentirosa. Y se va avergonzado porque lo que había inventado ya no tiene sustancia. Toda enfermedad es mentirosa y no tiene sustancia. ¿Sabes dónde es el lugar donde se desata la mayor cantidad de fe sobre la tierra? No es en la iglesia. La mayor cantidad de fe se desata cuando la gente va a un consultorio médico y llega con su dolor y le dice, doctor, mire, aquí me duele y aquí y tal. Y el doctor dice, pues he hecho sus análisis y aquí está el remedio. Usted se tomará este remedio y usted en 2 semanas va a estar como nuevo. En ese momento hay un desatamiento de fe tan grande que muchas personas son sanadas por la fe de creer que van a ser sanadas que por la pastilla que están tomando. Ahora, si el doctor dice algo y las personas tienen tanta fe en que eso le va a traer resultado, ¿por qué no mejor le crees a Jesús? ¿No tendrá mucha más autoridad el que creó tu cuerpo? ¿No tendrá mucha más autoridad el que redimió tu cuerpo? ¿No tendrá mucha más autoridad el que pagó por precio de cruz y se dejó lacerar y lastimar para que toda enfermedad se deshiciere? Y cuando expuso sus llagas, estaba exponiendo a la luz todo principado de enfermedad, diciéndole, ya no tienes más sustancia. He vencido sobre la muerte, he vencido sobre el dolor, he vencido sobre la enfermedad. Ahora, hay un lugar para los médicos. Yo personalmente creo que los médicos deben atender a las miles de personas que no tienen a Jesús, pero que en la iglesia hay una respuesta mejor y que tenemos que extendernos para alcanzar aquello para lo cual fuimos asidos. Amén. Ahora, no te estoy condenando, te estoy abriendo los ojos para que veas y seas sacado de las tinieblas a la luz. Amén. Cuando tú le empieces a llamar a tu enfermedad mentirosa, tú vas a ver lo que empieza a sucederle a tu cuerpo. Aleluya. Entonces las tinieblas van a traer esas mentiras. Las tinieblas van a traer esos decretos. Las tinieblas van a traer esas violencias. Dice, los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Si voy a luchar en contra de un problema de violencia familiar, ¿contra qué tengo que pelear? Contra las tinieblas. ¿Cómo voy a pelear contra las tinieblas? Con la luz y con la verdad. Amén. Cuando la luz verdadera resplandezca dentro de mí, yo tengo autoridad sobre las tinieblas. Ahora dice, volviendo aquí, serán reconocidas tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido. En una ocasión estaba yo en los Estados Unidos y se acercó a mí un joven, era como de unos 30 años, y me dijo, hermana Ana, necesito que usted me ayude. Y en aquel momento tenía yo tiempo y el Espíritu Santo me dijo, quiero que atiendas a este hombre. Se llamaba William. Entonces me dijo, le dije, ¿cuál es tu problema? Le dije, mi problema es que yo no existo. ¿Perdón? Sí, me dice, yo no existo. Yo llevo ya como 8 años en la iglesia y todo el tiempo la gente me pregunta, oye, ¿y cómo te llamas? Y yo de veras creí que me iba a decir Tropópulos o un nombre así rarísimo, griego. Dije, bueno, pues un nombre ruso. Dije, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo William. Dije, William, y nadie se acuerda de tu nombre. Dice, no, 8 años llevo en la iglesia y la gente no se acuerda de mi nombre. Es tan espantosa mi no existencia que cuando llega un predicador y hace un llamado al frente para orar por los hermanos, para profetizar, yo soy el primero que corre. Y mire, mi hermana, es tan increíble que aquel hombre empieza a orar por uno y por otro, y cuando llega a mí me salta. Yo no existo. Y sí, el pastor continuamente hace llamados a los que van a evangelizar, a los que quieren servir aquí y allá, y yo soy el primero que me apunto en la lista. Y le hablan a todos y a mí
no me llaman. Entre lo cual he llegado a la convicción de que no existo. Yo necesito ayuda porque yo quiero servir a Dios, pero no existo. Dije, qué tremendo, William, yo te voy a ayudar. Y entonces oré al Señor y pedí al Señor, como le dije en la mañana, palabra de ciencia, palabra de profecía. Y en el Espíritu me metió el Señor en un lugar y vino un ángel. Me dijo, ven conmigo, te voy a llevar donde está William. Y empezamos a caminar. Me dijo, agárrate de mi mano. Agarré de la mano del ángel y empezamos a caminar. Y era como si camináramos adentro de un concreto absoluto. Le dije al ángel, no veo nada. Me dijo, no ves nada porque estás en la tierra del olvido. Aquí no se ve nada. Ah, caray, qué tremendo está esto. Y seguimos avanzando y empezamos a ver como unas burbujas, así como si fuera un queso suizo. Y adentro de las burbujas había gente atrapada. Dije, qué cosa más rara. Y el ángel me decía, este es el lugar de la tierra del olvido. Llegamos a un lugar y había un viejecito. Y el viejecito tenía un cofre. El ángel me dijo, ordénale al hombre que abra ese cofre y que libere sus generaciones. Dije, en el nombre de Jesús, abra el cofre y libere sus generaciones. Y de pronto empecé a ver salir gente. Y entre la gente que salía vi salir a William y a sus hijos. Tenía 2 hijitos. Dije, William, hijos de William, vengan para acá, y los saqué. Salimos de la tierra del olvido. Le dije, William, yo restauro un pedazo de tu alma que estaba atrapado en la tierra del olvido, y ahora serás reconocido, y ahora Dios restaura quien tú eres en el nombre de Jesús. Me lo encontré como a los 2 años. Y le dije, William, ¿cómo estás? Me dice, ay, hermana, usted no sabe cómo Dios cambió mi vida. Todos se acuerdan de mi nombre. Ya soy copastor de la iglesia y estoy tan feliz porque ahora ya existo. Qué tremendo. Una almita condenada a un rechazo tan profundo. ¿Sabe cuántas personas están atrapadas en este tipo de rechazos? Y gentes le da la vuelta y gentes no les hacen caso y van de rechazo en rechazo en rechazo. Y muy posiblemente esa persona, su alma está atrapada en la tierra del olvido. Qué importante entender estas cosas. Qué importante liberar a la gente. Quiero hacer una pequeña demostración y le voy a pedir por favor a 4 varones que vengan, y necesito una voluntaria o un voluntario. Ven para acá y vamos a hacer una prisión y vamos a ver una realidad espiritual y vamos a poner estas sillas. Ayúdame por favor. Vamos a hacer una cárcel. Esto va a ser una cárcel aquí alrededor. Amén. Vamos a poner aquí la cárcel y vamos a poner una silla en medio. Y nuestro voluntario, ¿quién es nuestro voluntario? Pon aquí. ¿Quién va a ser el voluntario? O la voluntaria. ¿Tú eres la voluntaria? No, tú vas a ser una guerrera. Necesito a alguien así medio afligido. A ver, una voluntaria, corra para acá. Ok. Está la cárcel. Ahí viene corriendo la voluntaria. Eso, mija, usted es de las mías. Siénteseme ahí. Dinos cómo te llamas. Rosalinda. Rosalinda está cautiva en una prisión. Y estos 4, tú todavía no, tú vas a ser la guerrera. Estos 4 son los demonios que la van a afligir porque está en una prisión. Amén. Entonces, ¿cuáles son tus penas? ¿De qué te aflige tu alma? Inventa algo. Temor, angustia, enfermedad, angustia, temores. Entonces, temor, ven para acá. Angustia, ven para acá. Enfermedad, ven para acá. Y empiecen ahí a oprimir a la hermana. Ahí empiecen a hacer así. Entonces viene la liberación tradicional.
Y nuestra hermana es una tremenda liberadora de liberación tradicional. ¿Tú crees en liberación o no? ¿Eres guerrera? Eso. Entonces tú vas a agarrar y vas a reprender a todos esos demonios. Los repréndelos. No es para tormenta. Mira, ¿no? En el nombre de Jesús les hablo a ustedes espíritus de enfermedad, espíritus de angustia, y los reprendo en el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre, sobre el cual todo poder del demonio tiene que rendirse ahora mismo, fuera. Porque se fueron los demonios. Pero nadie sacó a Rosalinda de cautividad. Y Rosalinda sigue en una prisión. Los demonios dijeron, bueno, pues aquella tenía mucho poder, vámonos por un rato. Y al rato llega aquí el temor. ¿Tú quién eras, el temor? Tú eras aflicción. Entonces llega aflicción así chiflando. Uy, mira, Rosalinda todavía está en la prisión. Llégale. ¡Uah! Otra vez. A ver, temor, dígale. Ya llamó a todos sus secuaces. Y entonces llega la liberadora y le dice, Rosalinda, ya abriste puertas. ¿En qué estás metida? Nada más nos haces perder el tiempo a los libertadores. Es la última vez que te liberamos. Pero bueno, tenemos misericordia y los vuelves a echar. Y así viene el cuento de nunca acabar. Y la gente no quiere hacer liberación porque no ven los resultados poderosos que se tienen que ver. Y la razón es porque no hemos lidiado con cautividad. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Rosalinda está en su prisión. A ver, ayúdenme con la prisión porque está oprimida. Ya está más, ahí está, bien oprimida. Ahí están los demonios, empiezan a afligirla. Esta es una liberación de cautiverios. Número uno, yo tengo que entender que yo soy uno con Jesucristo. El poder de Dios está en mí. Yo no tengo un don, yo tengo a Jesucristo en mí. Él y yo somos uno. Yo conozco a mi Dios y sé que tengo en mis manos las llaves de la muerte, del infierno, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Eso lo sé, es carne en mí, y en cada célula de mi ser radia todo el poder de Jesucristo, porque lo he hecho mío en cada área de mi vida. Jesús y yo somos uno. Ahora, en este poder que yo sé quién soy, me voy a presentar en la atmósfera profética, en el mundo espiritual. Cuando yo me presento en la atmósfera profética, en el mundo espiritual, los demonios no van a ver a Ana, van a ver a quien Ana cree que tiene adentro, que es Jesús. Pero yo tengo que creerlo, que lo sé. Ahora Ana Méndez lo sabe, que lo sabe. Y yo quiero que tú lo sepas, que lo sabes. Entonces yo me presento con mis llaves y empiezo a radiar luz, porque todo en mí radia luz, porque mi Señor radia luz por todos lados. El mismo Jesús que los derrotó en el infierno se está apareciendo en mi persona. No tengo ni que reprenderlos, ya salieron corriendo. Uy, no pueden resistir, no pueden, porque yo sé quién soy. Ahora, si yo pienso que tengo el don de la liberación, se va a meter toda mi alma a pensar, y si puedo, y si no puedo, y si lo hago, y si cuánto, y cuáles son las bases legales, y qué puerta abriste, y cómo se llama el demonio. La mente. Pero yo sé quién soy. Entonces me le aparezco. Aparecida soy yo. Me le aparezco en las regiones espirituales y digo, Rosalinda, no veo a los que te oprimen. Por un lugar vinieron, pero por 7 como que ya se fueron. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno y vengo a abrir tu prisión, porque Dios me ha puesto por pacto a las naciones para restaurar la tierra, para decir a los presos, salid. Así que Rosalinda, siéntate. Rosalinda, en el nombre poderoso de Jesús, estoy tomando tu alma en este momento y te saco de este lugar de opresión, de cautividad, de enfermedad. Sales fuera ahora. Y saco a Rosalinda de ese lugar de tinieblas
y ahora la establezco en lugares celestiales. Os he puesto por pacto a las naciones para que heredes las desoladas heredades. ¿Quién era la desolada heredad? El alma de Rosalinda. Estoy heredándoles la heredad desolada. Dice, para que las establezcas en las alturas, en manantiales de agua. Entonces yo te establezco, Rosalinda, en regiones de luz, en regiones de paz, en un lugar espacioso, en un lugar donde vas a estar ministrada por el amor de Dios. Y este pedazo del alma de Rosalinda, que estaba aquí viviendo la aflicción del mundo espiritual que la rodeaba, ya no está en este lugar. Fue trasladada de las tinieblas a la luz, y ahora esta alma va a gozar de todo lo que el cielo le está ministrando. Mira, ahora hay ángeles, ahora son ángeles ustedes, para redimirlos. Ahora son ángeles de justicia, son ángeles de paz, son ángeles de provisión divina. Rosalinda, mira, ya no vas a tener más aflicción por las finanzas. Venimos a ministrarte finanzas del cielo. Toma, bebe del agua de Dios. Y empiezan a ministrarle. Y Rosalinda empieza a ser una persona feliz, gobernada y sentada en lugares celestiales, totalmente funcional para moverse en el reino de Dios. Dele un aplauso al que vive y al que reina. Alabado sea el Señor. Entonces, la liberación de la cautividad, y desgraciadamente se acabaron nuestros libros de regiones de cautividad, perdónenme, no traje suficientes. En México los van a poder adquirir a través de Maranata y Puerta de la Fe. Ya hicimos contacto con ellos, nos mandaron toda su provisión que tenían, pudimos vender un poco más, pero ya se quedaron sin nada. Estamos ya enviando